Muy bien, buenos días, bienvenidos a todos. Es una bendición enorme cantar esos himnos que cantamos en esta mañana que indudablemente nos llevan a pensar en el Evangelio, en Cristo, en su obra, en los beneficios eternos que Él nos ha dado. Y como venimos haciendo cada domingo, continuaremos en esta ocasión también considerando el Evangelio en el Antiguo Testamento, de cómo poder ver a Cristo en las historias del pasado, historias que no están para nada desconectadas de la historia de redención, sino todo lo contrario, el propósito soberano de Dios en permitir cada situación, el engendrar determinados personajes en la historia, fue con la clara intención de que su iglesia pudiera ver el propósito eterno de Dios cumplido a través de todos los tiempos. Y nosotros terminamos el domingo pasado considerando el final de la historia de Ruth, de Booz, y la palabra nos recuerda que ese niño que nació de esa unión preciosa eh, iba a ser el producto de la alabanza a Dios. Dice el versículo 14 del capítulo 4, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Bueno, habíamos meditado en esta verdad y esa es un poco la misma sintonía que vamos a considerar en esta mañana. Y quiero invitarles por un momento a que busquen en sus Biblias el capítulo 1 de Lucas, Evangelio de Lucas, y consideremos ahí el capítulo 1. Y vamos a ver cómo de manera clara hay una sintonía similar a lo que está viviendo Ruth y Noemí con la historia que le tocó vivir a María, la madre de nuestro Señor. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, si nosotros ponemos el pasaje de Ruth, capítulo 4, donde las mujeres dicen a Noemí que de ese hijo que está naciendo, de su nuera, nacería uno por el cual Dios sería alabado, hay una clara similitud en lo que el ángel está comunicándole ahora a María, una joven que está en ese proceso de matrimonio. Dice que ella estaba desposada con José y el ángel viene a anunciarle que ella iba a concebir del Espíritu de Dios y que ese niño que nacería de ella sería llamado Jesús, el Salvador, y que este será grande, dice el versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dice el versículo 14 de Ruth que no solamente Dios sería alabado por ese niño que estaba naciendo, sino que dice que ese nombre sería celebrado, sería mencionado con honra, con alabanza en todo Israel. Pero en esta ocasión dice el ángel que este sería llamado el Hijo del Altísimo y que su nombre sería grande en todo Israel. Bueno, indudablemente está
el ángel hablando de nuestro Señor, de su obra, no solamente como un descendiente de la tribu de David, cumpliendo su promesa de que él levantaría de esa familia un rey, sino que él levantaría un rey eterno. Y eso es lo que consideraremos en esta mañana, a Cristo como el rey eterno de Dios. No solamente esta historia, la historia de Cristo, nos muestra cómo Dios ha sido fiel en conservar su promesa. Él le ha prometido a David: levantaré de tu familia un rey que gobernará, reinará por siempre en la tierra. Sino que ese rey se levantaría como un rey salvador. El ángel le dijo: María, ese niño que nacerá se llamará Jesús, el Salvador. Él no solamente vino a reinar, él vino a salvar a su pueblo. Ese es el rey que Dios levantó conforme a la promesa de Dios a David. Dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está la promesa. La promesa con cumplimiento en ese tiempo. Dios le había prometido a David y ahora estamos viendo con nuestros propios ojos cómo Dios es fiel en levantar un rey, no un rey temporal, no un rey político, sino un rey eterno que vendría a redimir, a rescatar a su pueblo de sus pecados. Bueno, cuando nosotros contemplamos la historia de David, eh, nos permite ver ampliamente en muchos aspectos de su vida, en lo bueno que David tenía, un claro reflejo de Cristo. Bueno, el Señor llama a David y cuando lo ve dice que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros contemplamos la historia de David, debemos hacer el ejercicio de pensar en David y pensar en su descendiente, que es Cristo. Pero no solamente como alguien que desciende de una familia real, sino como aquel, muchas de las cosas que David no pudo cumplir de manera perfecta, completa, fueron cumplidas en la persona y vida de Cristo. Cuando nosotros miramos la historia de la Biblia, no podemos mirarlas como un simple relato histórico, sino también como un anticipo que Dios estaba dando de la obra de redención que Él mismo había anunciado a partir de Génesis 3 y cómo esa función, cómo esa promesa, estaba siendo cumplida en Cristo. Hermanos, el propósito de estas casi 17 enseñanzas que hemos visto no es simplemente hacer un paneo general sobre la historia, sino llevarnos a meditar en la grandeza de nuestro Dios, en lo precioso de su fidelidad, cómo Él a través de generaciones, de historia y de todos los tiempos siempre ha mantenido firme su promesa de levantarnos un Salvador. Cuando vemos las Escrituras con esta perspectiva redentora, nos permite ver en cada historia, en cada personaje, a Cristo. Es así como el Antiguo Testamento se ilumina para nosotros. Es así como historias que considerábamos como algo del pasado, ahora vienen a ser historias de nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Bueno, capítulo 23 de Segunda de Samuel, les pido que me acompañen hasta ahí. Segunda de Samuel 23, 1. Bueno, hoy terminamos de leer este libro de Segunda de Samuel y es un libro que está, bueno, repleto de verdades para nosotros, pero también nos lleva y nos ayuda a considerar de qué manera David, por inspiración del Espíritu, nos permite ver ciertos reflejos del Evangelio, ciertos destellos de Cristo en su persona y en su vida. Dice el capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículo 1.
Quiero buscar la versión adecuada, así no confundo a nadie. Muy bien, ahí estamos. 23:1 de Samuel dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Si nosotros entendemos bien la historia que estamos leyendo y contemplamos todo lo que hemos visto como una base sólida de nuestra esperanza, lo que David está diciendo es un anuncio profético de que de su familia, conforme al pacto de Dios, se levantaría uno que sería la roca de Israel, uno que iba a gobernar en el temor de Dios y que sería como la luz de la mañana. Dice él, el Espíritu de Jehová me habló. El Dios de Israel ha dicho, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Él será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Bueno, él está hablando acerca de Cristo. Él está mencionando que conforme al pacto de Dios, que conforme a lo que Dios había dicho, de su casa, de su familia, se levantaría uno mejor que David, se levantaría uno mejor y más sabio que Salomón, se levantaría uno que sería llamado el resplandor de la mañana. Indudablemente esto está señalando a Cristo, el Rey eterno de Dios. Dice uno que iba a gobernar en el temor de Dios, uno que iba a gobernar entre los hombres, un justo que se levantaría de su casa a gobernar. Lo que María está contemplando, lo que ella está haciendo partícipe es el cumplimiento profético de esta verdad que nosotros estamos considerando en 2 de Samuel 23. Esa luz de la mañana iba a nacer de esta mujer, eso es lo que el ángel está anunciando y eso es lo que veremos rápidamente. El versículo 1 del capítulo 23 dice que estas son las últimas palabras de David, dijo David, hijo de Isaí. Lo primero que vamos a contemplar, hermanos, es el significado del nombre David y cómo ese nombre tiene una clara referencia a Cristo. El significado del nombre David es amado. Ese es el significado, perdón, en el hebreo y ese significado que David tiene. Es amado o el amado. Sus padres, bueno, como se acostumbraba en aquella época, no solamente se buscaban un nombre por gusto, sino que tenía una representación, algo que ellos querían indicar. Y por ser este el último hijo de la familia, era el hijo quizás predilecto, el amado, el más querido, por ser el último en nacer, y era el amado de los padres y de toda la familia. Sus padres, al ponerle este nombre, están expresando su cariño y su afecto para con David. Ahora, él era amado por su padre. Vemos también en la historia como Jonatán, su amigo, el hijo de su enemigo más feroz, dice que amaba a David, que su alma estaba ligada al alma de David. Pero no solamente su familia, sus amigos, sino que toda la nación de Israel también amaba a David. Dice 1 Samuel 18, mas todo Israel y Judá amaba a David porque salía y entraba delante de ellos. David era un hombre
amado. Y esto nos lleva a considerar a alguien mayor que David y mucho más amado y venerado que David, y ese es Cristo. Aunque David fue despreciado por los hombres, podemos ver cómo Dios de manera preciosa nos dejó ejemplos de su amor por David. El Señor le escogió, le prefirió por sobre sus hermanos, que eran hombres ya maduros, hombres de guerra, hombres quizás que a nuestra mirada humana nos parecían más indicados para servir a Dios como reyes o como soldados. Sin embargo, Dios de alguna manera despreció a los hermanos y escogió al último, al amado de la familia, para levantarlo como el rey que gobernaría la nación. Bueno, Dios mostró su preferencia por él, mostró su amor, mostró su voluntad para con la vida de este hombre. Dice Primera de Samuel 16, dice Dios a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Bueno, es interesante y lo veremos en un momento más, cómo Samuel va a cumplir con este mandato de Dios. Dios ya ha desechado a Saúl del reino, pero dice: yo ve a la casa de Isaí, yo levantaré un rey de los hijos de Isaí. Pero Dios no le especifica cuál de todos los hijos él iba a escoger. Y dice que Samuel llega a la casa y ve al primero de los hijos de Isaí y dice: Samuel, este tiene figura real, este tiene el cuerpo para ser el rey de la nación, este es el indicado. Mas Dios le dice: Samuel, no mires su aspecto, porque este no es el elegido. Y así fueron pasando cada uno de los hijos de Isaí. Y al final, como dice Pablo, como un abortivo, pregunta al profeta Isaí: ¿falta uno de tus hijos? Y él dice: sí, uno que está ahí pastoreando las ovejas, uno que se está encargando de una tarea poco querida, no muy renombrada. Y fue así que Dios está mostrando su elección y su llamado a David. Saúl fue el rey que el pueblo eligió, pero David fue el rey que Dios eligió y puso en su trono conforme a su propósito y su voluntad. Dice Primera Crónicas 28:4: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Es interesante poder ver y tener presente. Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón, y todo lo que podemos ver en David es un corazón humilde, un corazón que reconoce a Dios como el Señor y el único digno de alabanza. Y él reiteradas veces dice: yo no entiendo cómo es que Dios se dignó elegirme a mí, un simple pastor, para venir a reinar sobre su tierra, sobre su nación. Eso es lo que está diciendo en el libro de Crónicas. Él me eligió de toda la casa de mi padre. Es como que él está diciendo: bueno, habría tanta gente capacitada, tanta gente mejor que yo, pero Dios en su amor me escogió a mí. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en David, no podemos dejar de pensar en Cristo como el Hijo amado de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 3:17: este es mi Hijo amado. El significado del nombre David era amado o el amado. Y el Señor, hablando de manera audible frente a todas aquellas personas que están delante de Cristo, escucharon el anuncio de Dios diciendo desde los cielos: este Cristo es mi Hijo amado. Imagino la escena de Samuel esperando que Isaí trajera el último de sus hijos y dice: este David, este es el amado de la familia. Pero ahora Cristo, de manera mucho más grande,
es presentado por Dios como el Hijo amado, el Hijo entrañable de Dios. Dice, este es mi Hijo, este es el Hijo que yo amo, este es el Hijo de mi amor, este es el Hijo amado por Dios. Y acá vemos una clara similitud entre David, amado por su Padre, Cristo, amado por el Dios eterno. Desde la eternidad, Cristo fue el Hijo amado de Dios, siempre en comunión con el Padre, siempre ante su presencia, y hay una comunión eterna, santa y perfecta. Dice la palabra de Dios en Juan 17, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Antes de que todo existiera, antes de que Dios quisiera dar a conocer a Cristo como el objeto de su amor y como la señal de su amor hacia nosotros, dice Cristo, antes de que todo fuera, tú, Dios, me amaste. Juan 10 dice, porque por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida. Esa voluntad determinada de Cristo era una señal del amor del Hijo hacia el Padre. Era una señal de amor, sí, hacia su iglesia, a su esposa, que él iba a redimir por medio de ese sacrificio. Pero sobre todas las cosas era una señal de ese pacto de amor entre Cristo y Dios, de esa unión perfecta que había en ellos, de que era por amor a su Padre que él entregaría su cuerpo para salvar al pueblo de Dios. El amor del Padre hacia el Hijo se manifiesta también en que Él puso todas las cosas en su mano. Él les dio toda la autoridad, Él les dio todas las cosas, le pertenecen a Cristo. Y dice el Señor, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas en su mano. En una señal de amor, de compañerismo, dice que Dios le dijo, no solamente este es mi Hijo amado, sino que todo lo que es mío te lo doy, todo te pertenece, todo está en tu mano para ser usado. El amado de su pueblo. David era amado por sus amigos y David era amado por su pueblo. Cristo no solo es amado por Dios, sino que es también amado por su pueblo, la iglesia de Dios. Hermano, en esta mañana quiero animarte a esta pregunta. ¿Es Cristo tu amado? Dice el Cantar de los Cantares, aquel a quien ama mi alma. Cuando pensamos en Cristo, quizás nosotros podemos verle como un gran legislador, como un gran salvador, podemos verle como el rey soberano sobre todas las cosas, podemos verle como ese líder que tenía poder para resucitar y salvar y olvidar y perder de vista que Él debe ser en lo que nuestra alma anhela. El Cantar de los Cantares dice, este es a quien ama mi alma. Amo a Cristo. Y esa es una frase que no nos cuesta nada, no hay ningún precio, no tenemos que pagar ningún impuesto por decir amo a Cristo, pero no nos basta con el simple hecho o la expresión verbal de contar nuestro amor por Dios. El punto es, en lo más íntimo de nuestra alma, nosotros podemos llegar a la conclusión cierta de decir, este es lo que mi alma necesita. Este es por el cual me levanto cada mañana y le busco en las escrituras, le invoco en oración, procuro verle en cada momento de mi vida, porque Él es el que mi alma necesita ver, Él es el que necesito tener comunión, es a Él a quien sirvo, es por Él para quien vivo. El pueblo, su iglesia, debe, como el Cantar de los Cantares, caminar en esta verdad. La iglesia no puede perder de vista que es Cristo la razón de todo lo que hacemos. Pero esa claridad o esa meta definida es consecuencia de tener un amor por Cristo. Hermanos, si nosotros no amamos a Cristo, si Cristo no es tu prioridad, si Cristo no es lo que anhelas en tu alma, si Cristo no es el deseo ferviente de tu corazón,
todo lo que hacemos en este lugar o en nombre de la religión o en nombre de la fe no tiene ningún valor. Todo es irrelevante a los ojos de Dios. Porque la única razón por la cual nosotros podemos ofrecer un sacrificio a Dios es por el amado. Porque le amamos a Él, porque le tenemos a Él, porque le pertenecemos a Él. La iglesia debe amar a Cristo. Y ese es el desafío y el propósito de estas enseñanzas. No simplemente tener una teología correcta en cuanto a ver la redención en el pasado o en los libros históricos. Es ver la grandeza del cumplimiento de su promesa y al verlo llenar nuestro corazón de Él y llenar nuestro corazón y decir como Cantar de los Cantares, este es el que ama mi alma. Hermanos, lo que hoy está gobernando tu vida, lo que hoy es más importante para nosotros es lo que nos muestra qué estamos amando más que a Cristo. Si hoy vas en lo profundo de tu alma y encuentras que tu deseo, que tu búsqueda, que tu anhelo es Cristo, entonces es eso que estás amando. Pero si hay otra cosa, hay otras prioridades, hay otra motivación, entonces el adulterio está sucediendo ahí en tu corazón contra Dios, contra su Cristo. El salmista lo presenta de esta manera y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. David era el amado de su padre. David era el amado de sus amigos. David era amado por su pueblo. ¿Y cuánto nosotros debemos amar a este Cristo, el Salvador de tu alma? Oh, hermanos, piensa en todos los beneficios eternos que Él ha logrado para tu alma. Piensa por un momento que fuera de nosotros, si no estuviéramos en Cristo, si no lo hubiéramos conocido, si Él no nos hubiera buscado, si Él no nos hubiera encontrado. Bueno, la iglesia debe amar a este Cristo como David era amado por su familia, por sus amigos y por su nación. Es hermoso lo que leíamos ahí en el Evangelio de Lucas, del ángel hablando con María y diciéndole, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Oh, hermanos, esa nos habla de eternidad, nos habla de seguridad, nos habla de que cualquiera que se ampare ante sus alas de salvación está completamente seguro, y es a la luz de esta obra que nosotros debemos amarle a Él y decir como el salmista, ¿a quién tengo sino a un Salvador poderoso que no puede perderme? ¿A quién tengo en los cielos sino a un Dios eterno que gobierna sobre todas las cosas? ¿Cómo no amarle? Dice el relato de Segunda de Samuel que este rey sería un rey justo, que este gobernaría con justicia. Y nosotros sabemos que su reinado es un reinado eterno, que este rey es un rey justo, no solamente en el aspecto redentor, que él cumplió con las demandas de la ley, sino que él trata con justicia a su pueblo. Él no es un Dios exigente, Él no es un rey que hace demandas que nosotros no podemos cumplir. De ninguna manera, todas las exigencias fueron absorbidas por Él. Y Él nos da su gracia y Él nos capacita para poder vivir en ese su reino con total libertad. Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Deseas a Cristo de esta manera? ¿Es Él el anhelo ferviente de tu corazón? Bueno, esta es el amor que por generaciones la iglesia ha expresado hacia Cristo. No solamente lo ha hecho a viva voz, lo ha hecho en sus canciones, en sus himnos, lo ha hecho en sus enseñanzas, lo ha hecho en la predicación del Evangelio y lo ha hecho con un testimonio
perfecto al entregar su vida en un sacrificio vivo a Dios. No solamente ellos dijeron, sí, amamos a Cristo, sino que lo mostraron con su vida. En algunos casos con su muerte, en algunos casos con su sangre, en algunos casos tolerando y soportando cosas que no le era nada agradable, pero lo hicieron por amor. Todos nosotros somos aceptos en ese amor que el Padre tiene por el Hijo. Es en ese amor que Dios tiene hacia Cristo la razón por la cual estás seguro en las manos de tu Salvador. No se trata de tu amor por Dios, no se trata de tu fidelidad, no se trata de tu compromiso, se trata del amor que Dios tiene hacia Cristo. Dice Pablo, Efesios 1, fuimos aceptos en el amado. Y es esa la razón y la seguridad de que estamos en él. En segundo lugar, segunda de Samuel 23:1 dice, estas son palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí. Bueno, ya vimos el significado del nombre David, el amado, y vemos cómo esto nos lleva a pensar, a reflejar a Cristo, el amado de Dios, y es en ese amor que somos aceptos. En segundo lugar, el escritor bíblico nos lleva a poner nuestra mirada en David, el hijo de David. Nos hace pensar en su familia, en su casa, en su herencia, en su descendencia. Bueno, él está mencionando a David y a su descendencia, a su padre Isaí. Bueno, Isaí, como bien podemos ver en las Escrituras, no era una gran familia muy reconocida en la nación. No era una familia real, no era una familia donde antes habían nacido otros reyes, ni siquiera el pasaje presenta a Isaí o a David como hijo de Abraham o como de la tribu de Judá. Simplemente dice de la tribu de Isaí. Una de las tantas familias en Israel. Simplemente lo llama el hijo de Isaí de Belén. Y esto nos lleva una vez más al libro de Ruth y pensar que fue en ese lugar de donde ellos salieron, pero fue ese lugar, el Belén, casa de pan, donde ellos volvieron porque era necesario conforme al plan de Dios que la familia viniera de este lugar de Belén, pero que el Salvador naciera también en este lugar. Isaí de Belén. Dice 1 Samuel 25:10 que Nabal, aquel que David fue a pedir ayuda y alimento y que él se lo negó, dijo él, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Bueno, si en esa época ya David era de alguna manera despreciado por los hombres, cuánto más aún de que él haya sido nombrado rey. La gente podía preguntar, ¿David, hijo de Isaí, va a ser nombrado rey? ¿Quién es David? No viene de una familia real, no viene de un gran padre, no tiene un gran reconocimiento nacional. ¿Cómo es posible que hayan querido poner a este simple hombre como un rey para gobernar la nación? Dice 1 Samuel 16:1, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Qué hermosa esta figura, hermanos. Es Dios hablando a Samuel y le dice, yo he elegido a este hombre. No es una imposición, no es que no había otro, no es que él postuló para este cargo y entonces calificando lo estamos poniendo, dice Dios, no. Este es el que yo he elegido. Este es el que yo he señalado. Belén era un pequeño pueblo sin fama ni reconocimiento en la nación de Israel. La familia de Isaí no era una familia de importancia ni de reconocimiento social, pero sin embargo de ahí Dios levantó a su rey. Y luego de esa misma ciudad, de ese mismo lugar, procedería el Cristo de Dios. De Belén nacería el Cristo. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Oh, qué hermosa profecía. Habían pasado casi 700 años cuando el profeta Miqueas anunciaba estas palabras diciendo, de este pequeño pueblo, de esta pequeña ciudad irreconocible, se levantará aquel que será el Salvador de Israel.
el Señor, su Redentor. A pesar de que habían pasado 700 años del anuncio del profeta, la promesa de Dios se mantuvo viva y la esperanza de que de esta ciudad nacería el Hijo de David, el Rey Redentor, seguía vigente. 700 años después, escuchamos en el Evangelio de Mateo que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. David fue uno de los mejores reyes de la nación. Luego le siguió su hijo Salomón y luego otros hijos ocuparon el cargo, pero ninguno reinó como este que nacería en la ciudad de Belén. Jesús nació en Belén de una familia pobre, de un carpintero y de una joven que estaban ahí juntos conforme al plan de Dios. Pero el eterno Hijo de Dios nació de la tierra de David, en Belén de David, en Belén donde Dios había prometido que en este pequeño pueblo saldría el más grande de todos los reyes, Cristo, el Señor, el Rey eterno. Y es así como David refleja a Cristo en su nombre como el amado, es así como como David refleja a Cristo en su nacimiento y también en su llamado. Natanael, uno de los que con cierta ironía y desconfianza hablaba de Cristo, dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ya están despreciando a Cristo de la misma manera que muchos despreciaron a David. Le llamaban el hijo del carpintero, pero a pesar de todo esto, él fue el más grande de los reyes de la familia de David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Es Dios hablando y está destacando Dios de dónde le había llamado. No le llamó de un palacio real, no le llamó de una institución académica de alto reconocimiento, no le llamó de una gran familia. Dice Dios: dirás a David mi siervo, yo te llamé, te tomé de detrás de las ovejas. Esa era la tarea del pastor. Las ovejas caminaban por delante, él iba detrás cuidando las espaldas de las ovejas y era él que con su voz guiaba. Pero algunos dicen que esto significaba que también era la función del pastor trabajar o cumplir la función del partero de los animales. De detrás de las ovejas él recibía la cría y la ponía a salvo. Dice Dios como que le está diciendo: no te olvides de dónde yo te he sacado. Tu trabajo no era gobernar, tu trabajo no era reinar sobre la nación, tu trabajo era atender animales, pero a pesar de esa condición despreciable y humilde, yo te llamé y te puse por rey a las naciones. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, lo que vemos es que Él, distinto a David, lleno de gloria, lleno de majestad, siendo Él el Rey soberano sobre todas las cosas, se humilló hasta lo sumo. Algunos consideran que la tarea del pastor era una tarea humillante, era un trabajo que no muchos querían, porque no tenía ningún significado, no tenía ningún valor relevante socialmente hablando. Pero dice Pablo que Dios, considerando su grandeza, considerando su majestad, se humilló mucho más que al simple oficio de un pastor. Se hizo hombre, se vistió con carne, tomó cuerpo humano, un cuerpo de hombre, y anduvo entre nosotros, y los hombres le despreciaron, y los hombres le crucificaron, y los hombres le tuvieron por herido de Dios. Dice la palabra que Dios le dijo a David: Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. No solamente Dios le recuerda de dónde le sacó, sino que le recuerda para qué le llamó. Yo te llamé de detrás de las ovejas para que, así como pastoreabas ovejas, ahora pastorearás, guiarás a toda una nación. Y David
es un reflejo de la humillación de Cristo, pero también David nos lleva a pensar en que así como él fue pastor de ovejas y luego pastor de una nación, de la misma manera Cristo vino a pastorear a su pueblo, a un reino eterno. Dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ella a un pastor. Noten esto, está haciendo una distinción. El pasaje está haciendo una referencia a alguien especial. Dice, no cualquier hombre, no cualquier pastor, levantaré a un pastor, el que yo eligiera, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Bueno, esto es una clara referencia profética a Cristo, el que nacería de la descendencia de David. Ahí anuncia el pasaje, nacerá David, o levantaré a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor, pero es una referencia a Cristo. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Él es el buen pastor. Y es buen pastor porque no hay otro igual a él. No hay otro que pueda ocupar su lugar, no hay otro que pueda reemplazarle, no hay otro que pueda asemejarse a la tarea redentora que solo él podía llevar. Él era un pastor especial, era el pastor que Dios había prometido levantar. Dice Ezequiel 34, yo Dios levantaré un pastor, uno distinto, uno mejor, uno especial, y ese es Cristo, para que luego ellos escucharan las palabras del Señor, presentarse y anunciarse en esta manera. Yo soy el buen pastor. Es como que Él está diciendo, ¿recuerdan la profecía de Ezequiel? ¿Recuerdan el anuncio de Dios por boca del profeta? Él iba a levantar un pastor. He aquí el pastor. Y Él es un buen pastor, porque no solamente vino a buscar la perdida, la perniquebrada, la recién nacida, la debilitada, sino que Él vino a dar su vida por las ovejas. Y ese es un pastor mejor y más excelente que David. Dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Dice la palabra de Dios que Cristo no tenía necesidad de que el hombre le dijera lo que pensaba. Él ya sabía lo que había en su corazón, lo que el hombre pensaba. En repetidas ocasiones los hombres están maquinando pensamientos en su cabeza y Él les dice, ¿por qué pensáis así? Bueno, dice acá el profeta que este sería lleno del espíritu de sabiduría de Dios, de inteligencia, que tendría espíritu de consejo, que tendría poder, que tendría conocimiento y temor de Dios, y que él iba a conocer lo que había en lo íntimo de los hombres. Dice, no juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Su función era venir a pastorear a su pueblo al temor de Dios, a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios. Esa es la obra maravillosa de Cristo. Y hermanos, esa es la razón de nuestra gratitud para con Él. Es por Cristo que nosotros podemos conocer el plan redentor de Dios. Es por Cristo que nosotros podemos acercarnos y conocer a Dios. Esta era la promesa profética y ese es el cumplimiento en Cristo. Tercer punto en esta mañana, dice Samuel 23:1, estas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí, de aquel varón que fue levantado en alto. Ya vimos el significado de su nombre, el amado, ya vimos que era de la familia de Isaí y ahora vemos que él fue levantado en alto. La idea acá es alguien que es exaltado, alguien que es tomado de un lugar de humillación o sin reconocimiento y es puesto en lo más alto que un hombre pueda
acceder. Y eso se cumple perfectamente en la vida y persona de David. Así que el pasaje está describiendo cómo David había sido exaltado. Todo el libro, los dos libros de Samuel nos muestran cómo él fue un hombre exaltado, puesto en alto por la mano de Dios, elevado de una condición humilde a una condición de rey soberano sobre la nación. Cuando nosotros miramos a David, o por lo menos cuando aquellos hombres miraron a David, no pensaban en él como este es el rey ideal que la nación necesita, este tiene material, este tiene los medios necesarios para ser el rey de Israel. Bueno, ya vimos, Samuel fue a su casa y lo que Dios le señaló no era el más grande o el más reconocido de la familia, sino que le dijo, el menor será el rey de la casa. No eligió Samuel el más fuerte, ni el más importante, ni el más reconocido en la familia, sino que dijo al pastor de oveja, a ese llamarás, y ese será el rey de Israel. Bueno, dice el Salmo 78:70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios lo levantó de una condición humilde y lo colocó en un trono de gloria. Fue el primer rey sobre todo Judá, luego reinó sobre todas las tribus de Israel. David fue una figura perfecta de Cristo, que fue llamado por Dios y que fue en su humillación exaltado a lo alto. David dice, ¿quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Esa fue la oración o el reconocimiento que David hace a Dios. Señor, ¿cómo es posible? Un hombre simple, un hombre humilde, un hombre sin muchos títulos o reconocimientos, sea llamado por Dios para ser el rey de la nación. Pero esto nos estaba indicando que el Hijo de Dios, el Hijo de David, el eterno rey, sería humillado para luego ser exaltado, así como David está siendo ahora exaltado. El texto original que nosotros estamos leyendo ahí en 2 Samuel 23, cuando dice aquel varón, es la palabra hombre, y se está refiriendo a que el hombre fue elegido por encima de otros, por encima de sus hermanos, por encima de otros ciudadanos, pero cuando pensamos en Cristo, nosotros reconocemos, y como hoy se leía en la confesión, Cristo es 100% hombre, pero este hombre que fue humillado haciéndose hombre, ahora ese hombre fue exaltado por sobre los demás a causa del reconocimiento de Dios. Y dice el Salmo 89:19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. La figura de Cristo, la figura de David, la exaltación de David nos lleva a pensar y meditar en cómo Dios exaltaría a su Hijo por sobre todos los demás. Y no solamente le daría un trono, un lugar para ocupar, sino que este sería el que sería el socorro de su pueblo. David socorrió muchas veces a la nación, muchas veces él triunfó en batalla, muchas veces Dios lo usó para libertar a su nación, a su familia de sus enemigos. Pero David, al igual que nosotros, necesitábamos encontrar socorro para nuestras almas. Y no había espada, no había estrategia de guerra que David pudiera hacer para librar su propia alma. Es entonces que Dios, conforme a esta necesidad, nos levantó un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, el libertador y el socorro para tu alma.
Cuando vemos a David, vemos un gran general en batalla. Pero cuando vemos a Cristo, vemos uno que libró la batalla que ningún hombre podía librar. Esa batalla era por tu alma y por mi alma. Ese logro y esa victoria consiguió redención y salvación eterna para su pueblo. He aquí uno mejor que David. Este es el Rey eterno de Dios, que como un general triunfador se levantó para libertar a su pueblo. Dice Isaías 42:1, mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Hermanos, Cristo está siendo puesto delante de nuestros ojos. Este es el hombre maravilloso, escogido de Dios, el elegido por el Padre. Él es la persona que Dios levantó como un salvador para su pueblo. Será grande y será llamado, dice Lucas 1:32, Hijo del Altísimo. ¿Saben que no hay ninguna otra referencia, ninguna otra persona en la Biblia con este título? A ningún otro se le llama Hijo del Altísimo, solo a Cristo. Porque Él es el Hijo amado de Dios. Él es el que Dios eligió. Él es el señalado por Dios para salvar a su pueblo. Por eso se nos dice que este tiene un nombre más excelente que todos los hombres, aún más excelente que los ángeles. Dice Pablo en Filipenses 2:9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La historia de David nos lleva hacia ese lugar, a contemplar un rey en majestad, un rey victorioso, el elegido de Dios, el exaltado por Dios. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, ¿cuán lejos queda David? Nadie fue más exaltado como Cristo. Dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Recuerdan lo que leíamos ahí en Lucas? Dice, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Salvador. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su grandeza no tenía que ver con que él iba a conquistar grandes reinos y gobernar sobre toda la nación. Ya lo hace, pero no de manera política como ellos esperaban. Pero cuando pensamos en la obra redentora, ¿cómo no decir como Pablo, oh, cuán grande es tu nombre? Cuán grande es tu nombre, porque solo en tu nombre podemos acercarnos a Dios. Solo en tu nombre podemos encontrar salvación y perdón de pecado. Oh, sí, había un nombre importante para Israel, era el rey David. Pero hay aquí uno más grande que David. Un nombre mayor, más relevante, un nombre eterno, un nombre que es sobre todo nombre, y en su exaltación su iglesia le clama y dice, Cristo el Señor. Ese es el nombre que Dios le ha dado a su Hijo. Noten esto, hermanos, dice que es Dios quien le exaltó y es Dios quien le dio ese nombre. Y dice el pasaje de Lucas que el ángel le dijo a María, lo llamarás Jesús. No fue María, no fue José. Dios estaba anticipando la victoria, la redención eterna y la exaltación de su Hijo aún en ese nombre. Llamará su nombre Jesús, y ese será nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra. Hermanos, cuando piensas en tu Cristo, o mejor dicho, cuando pensamos en el Cristo de Dios, en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo que nosotros quizás nos armamos en nuestra mente, quizás un Cristo completamente ajeno y distinto al de la Biblia. Cuando miramos al Cristo de la Biblia, lo que tendríamos que hacer es postrarnos ante nuestras rodillas y clamar a Él por misericordia. Él es el Rey soberano, Él es el Rey de Dios, quien tiene el poder para salvar, pero también tiene poder para condenarte eternamente.
Y domingo tras domingo hemos sido expuestos ante este Rey, hemos sido expuestos ante su majestad, hemos sido expuestos ante su gloria. Y no puede ser que nosotros nos mantengamos como si nada hubiera sucedido. Cada uno de nosotros debería hoy postrarse ante sus pies y clamar por misericordia al Dios de los cielos. Solo Él es digno. Solo es digno de ser alabado y de ser reconocido. Solo Él es digno de ser honrado. Y que toda lengua confiese, Él es el Señor. No estamos hablando de un Señor ajeno, de un Señor que no tiene alcance o dominio sobre nosotros. Estamos hablando de que Él es tu Señor. Lo reconozcas o no lo reconozcas, lo busques como tu Salvador o no lo busques, no importa la postura o la determinación que tomes para con Cristo. Él es el Señor y Él gobernará hasta el último suspiro de tu vida por siempre, porque Él es el Rey eterno de Dios. Él fue levantado para gobernar y Él gobierna sobre tu alma y Él gobierna sobre tu vida siempre. No importa lo que tú decidas en cuanto a Cristo. No importa la decisión que nosotros de manera personal o como iglesia tomemos para con Él. Debes saber esto. Él es el Señor. No importa lo que tú hagas. No importa cómo trates de engañarle. No importa cómo trates de suavizar esta realidad eterna. Él gobernará y en su gobierno y en su dominio un día nos llamará ante su presencia y ante Él tendremos que dar cuenta. Y si Él es tu Señor, vive a la luz de esta verdad. Vive a la luz de su reino, vive a la luz de su majestad, vive a la luz de su cuidado y de su llamado a vivir para la gloria de su nombre. Él es el nombre exaltado. Él es el nombre sobre todo nombre ante quien debemos postrarnos siempre. Cuarto y último punto en esta mañana, dice el versículo 1 del capítulo 23, todas las palabras postreras de David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Bueno, esta palabra, el ungido de Dios de Jacob, nos habla de ese ungimiento que se hacía públicamente sobre reyes, sacerdotes y profetas. El hombre indicado o el sacerdote, en este caso Samuel, buscó a David y le ungió con aceite, y esto era un reconocimiento de que Dios le había señalado y le había apartado para una tarea especial. La palabra ungido en el original hebreo significa ungido, consagrado para Dios. La palabra en hebreo se pronuncia Mesiaj y en el griego se pronuncia Cristo. Cuando hablamos del ungido de Dios, en el griego estamos diciendo Cristo. David dice que él fue el ungido de Dios y podemos decir entonces él fue el Cristo de Dios. Y sabemos que David no fue el Cristo, sino que él era una figura que representaba y señalaba y apuntaba al verdadero ungido, a Cristo de Dios. En el Antiguo Testamento, ser ungido significaba ser llamado para una tarea especial, ser consagrado para Dios con un propósito señalado. David fue llamado el ungido de Jacob, como leemos acá, y él está señalando, prefigurando al ungido eterno de Dios. Jesús es revelado en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de todas las demás veces en que un hombre fue ungido. Rey tras rey, profeta tras profeta, sacerdote tras sacerdote, en toda la historia de Israel era ungido, y esto era señal de que Dios le había llamado. Pero a la vez, cada evento en que un hombre era ungido estaba señalando a Cristo como que vendría un día en que el verdadero ungido de Dios se haría presente entre los hombres. Dice Hechos 10:38, como ungido, como Dios ungido con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, dice Cristo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Decíamos que esa simbología del ungimiento representaba ser llamado para una tarea especial, particular, en medio de su pueblo. Y dice Cristo, yo soy el verdadero ungido de Dios y Dios me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y hermanos, Él lo hizo a esto de manera física, salvó cientos de enfermos, dio la vista a cientos de ciegos, devolvió la audición a sordos, hizo caminar a paralíticos y un montón de milagros más que podemos pasar todo el día narrando en las Escrituras. Pero sabemos que esto tenía un alcance mayor que lo terrenal, lo físico en nuestras vidas. Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Él, como un rey eterno lleno de autoridad y de poder, vino a decir, en mi reino hay libertad, en mi reino hay redención. Ese precio lo he pagado en la cruz del Calvario y todo aquel que se acerca a Él escuchando estas buenas nuevas será sanado, será libertado, se le devolverá la vista y será completamente libre. Ese es nuestro Rey eterno. Ese es el glorioso Señor en el cual creemos por el Evangelio. Dice la palabra de Dios que Él era también el dulce cantor de Israel. Cuando nosotros pensamos en David, vemos cómo él ha sido un prolífico músico escribiendo muchos de los salmos que nosotros tenemos en la Biblia. Se cree que él ha escrito más de 70 salmos que están registrados en la palabra de Dios. Él dice, yo fui el dulce cantor de Israel. Lo podemos ver en esa situación cuando Saúl estaba siendo atormentado, que él iba y tocaba ese instrumento musical y él traía una especie de calma y de paz al corazón del rey. Dice la palabra de Dios que él había inventado también instrumentos y podemos pasar gran tiempo de nuestro día meditando en cómo David fue un músico excepcional, escribiendo y componiendo piezas musicales que aún se cantan. Pero cuando pensamos en Cristo, no hay una sola nota que él haya tocado, no hay una sola letra que él haya escrito como David. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la similitud en cuanto a que él es el dulce cantor de amores? La realidad es que David cantaba de él. Todos los himnos de la historia del cristianismo, todas las generaciones tras generaciones en el mundo evangélico tenían un solo tema al que cantaban y ese era Cristo. Todos cantaban a Cristo y todos nos reunimos en cada reunión con una sola meta, entonar, alabar himnos a su nombre. David escribía salmos, pero los salmos hablan de Cristo. El Señor los dice así en su palabra. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. David escribió de Cristo. Él habló acerca de él. Él escribió y él cantó a Cristo. El objeto y el motivo de su alabanza, el motivo de su gozo en lo que cantaba era Cristo. Cristo es a quien David cantaba. Hermanos, de esta manera, la palabra de Dios nos lleva y nos expone frente al espejo eterno de un rey soberano a quien debemos honrar, a quien debemos reconocer y a quien debemos alabar. Que Él sea tu alabanza. Dice la palabra de Dios, Él ha puesto un cántico nuevo en nuestras almas. Antes estábamos ajenos de Él,
antes no le pertenecíamos, más ahora como David tenemos un corazón que está rebosando de gratitud, y esa gratitud y ese gozo debe ser expresado en nuestra alabanza a Dios. Si Él es tu Rey, canta. Si Él es tu Señor, sírvele. Si Él es tu Salvador, confía en Él, descansa en Él, conforme al Evangelio. Oremos y terminamos. Señor, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque una y otra vez nos expone claramente a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. Cuánto necesitamos ser impactados, Señor, al contemplarte. Hay tantas cosas que nos roban la mirada, hay tantas cosas que nublan nuestro mirar y ponemos nuestra mirada en cosas de este mundo, temporales, terrenales, que, Señor, contaminan nuestra alma y que nos quitan los ojos del autor y el consumador de nuestra fe. Pero Padre, ayúdanos a recordar siempre, en toda circunstancia, en todo momento, que tú eres el Rey. Tú eres el Rey eterno que Dios ha puesto para gobernar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esta preciosa verdad. Danos vista para que todo el tiempo podamos mirarte a ti, contemplar tu gloria, contemplar tu hermosura. Oh Señor, que al mirar la historia de David no solo veamos un instrumento de tus manos, un hombre llamado y exaltado, sino que podamos meditar en Cristo, en que luego de David nacería uno de su casa, mejor, más poderoso, un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.